Hola, muy buenos días. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, les damos la cordial bienvenida a nuestro webinar organizado por Activa Perú llamado Impacto de la pandemia en los hábitos y consumo de los peruanos, donde compartiremos cómo han ido oscilando en el tiempo los miedos, sentimientos y prioridades de los peruanos en cuanto a gastos, hábitos de consumo, mediante una sexta ola de medición. Mi nombre es María Teresa Solar, soy jefa de comunicaciones de Activa y en este seminario seré la moderadora. Antes de comenzar con la presentación, entregaré algunas recomendaciones. Sus micrófonos permanecerán en silencio durante toda la presentación y si es que tienen alguna pregunta, los invitamos a escribirla en la caja de preguntas y al finalizar abriremos un espacio para poder responderles. Por último, les presento a los speakers del evento. Jorge Benito es Country Manager de Activa Perú, psicólogo social de la Universidad Complutense de Madrid con 19 años de experiencia en investigación social, corporativa y de mercados, certificado en Behavioral Economics y Gamificación. Daniel Vargas es director de estudios cuantitativos, economista de la Universidad del Pacífico, MBA de Centrum Católica y Maastricht School of Management, con más de 13 años de experiencia en investigación de mercados. Ahora los dejo con Jorge Benito, quien comenzará con la presentación. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Es el sexto webinar que hacemos con toda esta temática del COVID, ¿no? Y bueno, es nuestra hora 6. Hemos incluido algunas preguntas nuevas que seguramente sean de interés para todos ustedes. Simplemente, a ver un segundito, ¿qué pasó? La slide, simplemente por recordar un poco sobre Activa, que es una empresa que, bueno, estamos empezando a tener presencia desde mayo aproximadamente. Somos especialistas en esas 4 unidades de negocio, todo lo que es branding y comunicación, experiencia, innovación, donde vemos toda la parte también cualitativa y damos soporte al resto de unidades, y opinión pública, ¿no? Como es el caso que estamos presentando hoy. Además, estamos certificados en esas tenemos esas membresías que aparecen ahí en pantalla, ¿no? Somos socios de ESOMAR en Chile y de AIM, estamos certificados en la norma ISO y estamos certificados en otras técnicas como pueden ser NPS, método Lombard de Design Thinking y en gamificación y Behavioral Economics. El objetivo de este webinar básicamente es compartir los hallazgos sobre la evolución de las actitudes. Como decíamos, este estudio lo llevamos haciendo prácticamente desde junio aproximadamente. Entonces, estamos viendo todo lo que tiene que ver las actitudes, los sentimientos y los hábitos, todo lo que tiene que ver con cambios de hábitos que hemos ido rescatando, ¿no? Durante estas 6 horas, para entender sobre todo cómo los peruanos están sobrellevando y viendo esta crisis sanitaria y crisis económica, ¿no? Si repasamos un poquito lo que es la metodología, no vamos a entrar en detalle, pero toda esta encuesta está realizada con el panel de Opinando Online, que es un panel que está en Lima y en otros países de Latinoamérica, y obviamente se representa a la población nacional de acuerdo a edades, a niveles socioeconómicos. Entonces los resultados son totalmente representativos de lo que es Perú urbano, y hemos hecho en esta ocasión 1.130 encuestas, o sea, es una muestra bastante importante. Y bueno, cada una de las 6 horas tiene aproximadamente 1.100 encuestas, con lo cual los resultados son totalmente representativos. Vamos a gente de 18 años a más y todos los niveles socioeconómicos, incluido hasta D, ¿no? El E obviamente no lo tocamos en el panel. Y el margen de error es más o menos 2.92% al 95% de confianza. Bien, estos son los capítulos que vamos a ver, que en realidad seguimos la lógica de otras olas. Yo voy a presentaros los 2 primeros y luego Daniel Vargas, que es el director de estudios cuantitativos de la empresa, les presentará los últimos 3, ¿no? Yo voy a ver lo que es la evolución de las actitudes frente al COVID-19 y la evaluación del gobierno frente al COVID. De hecho, vamos a ver una caída bastante importante, ¿no? Y Daniel os va a presentar un poco los resultados sobre situación económica y expectativas de los peruanos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el impacto en las actitudes, ¿no? De consumo y todo lo que tiene que ver con sus hábitos. Y les presentará un pequeño aperitivo sobre el ejercicio de segmentación que empezamos a hacer en la ola pasada, en la ola 5, con algunos detalles que, de hecho, si a algún cliente le interesa profundizar un poquito más, tenemos como que más información al respecto y más slides para compartir en alguna reunión. Y bueno, más que conclusiones y recomendaciones, dejaremos paso a alguna pregunta, si es que alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, porque de hecho los resultados son bastante concluyentes y son especialmente descriptivos, ¿no?
Bien, si vamos al primer capítulo, lo que tiene que ver con la evolución de las actitudes frente al COVID, vemos aquí no ha habido demasiados cambios con respecto a la ola anterior. Seguimos viendo cómo el estado anímico de los peruanos sigue cayendo un poquito en picada. Al principio había mucho optimismo, positivismo, ¿no? Reflexión, ¿no? Y cierta esperanza, pero vamos a ver cómo que está cambiando un poquito la torna y se están, pues, está creciendo un poco las emociones negativas, sobre todo la frustración. Y seguimos viendo una disonancia entre la percepción de mayor riesgo, o sea, de hecho vemos que la preocupación, vamos a ver cómo sigue muy en aumento y la percepción de alto riesgo, de mediano riesgo es bastante elevada. Sin embargo, vemos como que la mayoría, más de la mitad de la población, se está relajando en medidas concretas de cuidado, de higiene, ¿no? Entonces, si vemos en cuanto a niveles de preocupación, como os adelantaba, pues el nivel de preocupación por el COVID sigue siendo muy alto, ¿no? Especialmente entre las mujeres. Las mujeres están muy preocupadas o preocupadas el 90.5, o sea, 9 de cada 10 mujeres están bastante preocupadas con el coronavirus en Perú y digamos que la medida general es un 84.1, ¿no? Vemos el 28 de agosto, ese dato no ha variado mucho, está más o menos ahí, porque de hecho con el margen de error pues, estamos ahí prácticamente, pero prácticamente no, pues casi un poquito más de 8 personas de cada 10 pues están muy preocupadas o preocupadas con el coronavirus, porque de hecho vemos que todavía sí hay noticias que está bajando un poquito ya la tasa de contagios, ¿no? Creo que había bajado un 26% en Lima aproximadamente, pero igual es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? A todos y cada uno de nosotros. En cuanto a la percepción de riesgo, como os comentaba, aquí vemos que esto es importante, ¿no? Porque va pasando el tiempo, deberíamos estar en un escenario quizás un poquito más optimista, ¿no? Más positivo de, oye, baja el contagio, nos relajamos todos, pero los números, pues, dialogan con esa preocupación, ¿no? Y en el fondo lo que está pasando es que está subiendo, de hecho, es una diferencia significativa con respecto a la hora anterior del 24 de julio, y vemos que hay un 21.7% de la población que se considera que está en alto riesgo, que no es poco, ¿no? Son prácticamente pues, bastantes peruanos los que están opinando de esa forma. Ha bajado un poquito lo que es el bajo riesgo, con lo cual igual, nuevamente es un mensaje de alarma porque hay gente que se está preocupando menos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que es lo que vemos ahí. Los jóvenes de 18 a 30 años, los de 31 a 40 años, quizás sean los que más se están relajando, un poco por la edad, ¿no? Yo creo que cuando eres joven, pues te relajas un poquito más y piensas que uno es casi prácticamente inmortal y que a él no le va a pasar, ¿no? A diferencia de las personas de 41 a 50 años y de 51 más, donde sí están un poquito más preocupados, ¿no? También es lógico por las noticias que estamos viendo, que siempre parece que se apunta más a la población de riesgo más adulta, ¿no? Que igual hay noticias sobre casos con niños, ¿no? Y gente joven sin enfermedades previas que igual son vulnerables a la enfermedad, ¿no? Entonces, este dato sí es un poquito alarmante, sobre todo por la época en la que estamos. Ya han pasado 6, 7 meses prácticamente, ¿no? Desde el inicio de la pandemia y las cifras pues están aumentando. Entonces, la gente está cada vez más preocupada por el tema y se siente más vulnerable, ¿no? Y si vamos al tema de hábitos, ¿no? Les preguntábamos, oye, ¿qué hábitos has incorporado, ¿no? Ya sea en tu rutina de higiene, cuáles han aumentado, cuáles han mantenido igual y cuáles han disminuido. Igual ahí lo preocupante si lo llevamos sobre todo los jóvenes, ¿no? Que se están relajando un poquito más, y los adultos, que aunque no se están relajando, se sienten muy preocupados, pero sí vemos que más del 50% de la población está afirmando que está aumentando con respecto a horas anteriores sus hábitos de frecuentar lugares donde el aforo de la gente pues, es alto, ya sea centros comerciales, que de hecho ha subido un poquito la visita a centros comerciales, o mercados, parques, etcétera, ¿no? Y por otro lado también están empezando a aumentar con el tema de los besos, ¿no? Entonces ahí también hay un 24.5 que ha disminuido esas conductas positivas que era, oye, no frecuento lugares o no doy un beso a la gente y vemos pues que se está invirtiendo un poquito por ahí la pirámide. Entonces eso quizás también es un síntoma de que todavía pues no estamos en un súper buen camino, que está bajando un poco, pero la gente debería de no bajar la guardia, ¿no? Y evitar pues sobre todo ese tipo de conductas. En cuanto a la estimación de lo que es la duración de la pandemia, aquí las noticias siguen siendo bastante pesimistas, entre comillas, ¿no? Porque se mantiene más o menos en un dato parecido al de la ola 5,
que eran 13 meses y ahora nuevamente vemos como está en 13,4 meses, ¿no? Entonces, básicamente sigue ahí. El 80% de la población considera que va a durar más de 6 meses, con lo cual ya estamos hablando pues, del año que viene, 2021, pues por lo menos pues eso, febrero, marzo, abril, ¿no? La mayoría de las personas, el 80% piensa que por lo menos va a durar hasta esa fecha y sobre todo, pues digamos que el promedio es de 13,4 meses, ¿no? Aquí también vemos otro dato preocupante. Les preguntamos si la persona que estaba respondiendo a la encuesta o si algún familiar se había contagiado del nuevo coronavirus y vemos cómo ha aumentado la cifra también, ¿no? El 24 de julio teníamos un 22,8 y ha aumentado una diferencia significativa y ya vemos que el 30,7% digamos, en los hogares han confirmado que hay algún infectado contagiado por el coronavirus, ¿no? Entonces, igual nuevamente, o sea, de hecho, bueno, este campo es del 28 de agosto hasta el 2 de septiembre, o sea, tiene 15 días prácticamente, ¿no? Por ahí que las noticias sobre la disminución en el contagio estaban bajando la última semana, pero digamos que a la fecha de finales de agosto, primero de septiembre, en un 30% nos estaba confirmando que sí, ¿no? Que estaban contagiados con el coronavirus o que conocían a alguien, ¿no? Y aquí vemos el tema de la vacuna, ¿no? Que uno podría pensar que la gente tendría más confianza en la vacuna. Ha subido un poquito, igual no es muy significativo, ¿no? No es una diferencia significativa en cuanto a la gente que de alguna forma nos dice, mira, yo sí confiaría a ojos cerrados, por así decirlo, en la vacuna digamos, contra el coronavirus. No hemos preguntado por nacionalidades, pero igual la idea es que hay apertura en un 37% de la población para vacunarse contra el coronavirus, digamos, a ojos cerrados. Y vemos cómo igual ha bajado un poquito, obviamente, el tema de toda esa gente que nos decía que esperaría un poco, ¿no? Oye, primero a ver qué tal va, a ver las noticias, ¿no? Porque igual hemos escuchado todos como, creo que fue AstraZeneca o Oxford, no recuerdo bien el laboratorio, que habían parado digamos, los ensayos porque habían habido algunos casos de efectos secundarios, ¿no? Entonces, igual todo el mundo, o al menos ese 50% de la población, tiene claro que las vacunas sí, oye, están bien, pero que todavía hay un poquito mucho que ver, porque se está haciendo en tiempo récord cuando normalmente las vacunas se desarrollan años y años, ¿no? Entonces, quizás eso explica que por más ganas que tengamos todos de estar libres de virus, igual haya un poquito de recelo a la hora de vacunarse, ¿no? Incluso vemos que ha aumentado un poco significativamente de 10,4 a 13,4 esa gente que nos confirma que no confiaría en la vacuna y que en principio no se vacunaría. Otra cosa es que luego nos obliguen a todos a ponernos la vacuna o no, pero igual está aumentando un poquito ese tema, ese dato de la gente que no confía, ¿no? Quizás por el tema de los efectos secundarios y porque es como que, digamos, una vacuna que se está haciendo demasiado rápido a ojos de los ciudadanos. Bien, aquí vienen algo de buenas noticias en toda esta parte les preguntamos por problemas, ¿no? De cuáles son los problemas y aquí tenemos todo el histórico, ¿no? De las últimas 5 olas, desde la ola 2 lo veníamos haciendo y vemos cómo afortunadamente está bajando un poquito, es una diferencia significativa con respecto al 24 de julio, la imposibilidad de trabajar, o sea, por lo menos hay cierta reactivación, ¿no? Hay ya más peruanos que nos dicen que no tienen ese problema de trabajar, ¿no? Con lo cual, pues eso es una buena señal. Igual ayer justo leía en gestión que había aumentado el desempleo en Lima solamente, en Lima ya, no en el Perú, 1,9 millones de desempleados, ¿no? Que es un montón, 2 millones de gente de personas que tendrían que estar trabajando, ¿no? Y que incluso para colmo les habían bajado el sueldo promedio, había bajado como 100 y pico soles al mes. Entonces, igual, nuevamente vemos cómo esta pandemia está afectando muchísimo a la economía y al bolsillo de los peruanos, ¿no? Decrecen los problemas de abastecimiento en el hogar, se mantiene más o menos el estrés y el aburrimiento, pues yo creo que ya por lo menos ha disminuido y sigue disminuyendo, sobre todo con respecto al 22 de junio, pues porque ya por lo menos o los que podemos ir a la oficina, vamos a la oficina con todo el cuidado del mundo, o por lo menos podemos pasear, hacer cosas, hacer compras más tranquilamente versus meses anteriores, ¿no? Sí preocupa ese tema que está ahí reflejado, la salud de la familia. Yo creo que todos tenemos, al principio no pasaba, ¿no? Pero ahora todos tenemos algún conocido, ojalá que no sea el caso de lo que nos esté escuchando, pero todos tenemos un conocido por ahí que o ha fallecido lamentablemente por el coronavirus o está internado en la UCI o ha pasado la enfermedad medio grave con alguna secuela. Entonces ya nos está tocando pues a todos los peruanos, ¿no? Muy de cerca todo este tema, por eso quizás la frustración que vamos a ver ahora y la sensación de vulnerabilidad que está aumentando, ¿no? Porque ya lo vemos cada vez más cerca. Al principio era, bueno, a mí no me pasa todavía, a ningún familiar le está pasando, pero ya vemos que le está pasando un poquito casi a todo el mundo, ¿no?
Y también suben los conflictos familiares dentro del hogar, ¿no? Creo que eso es un problema que está habiendo pues, por estar también tanto tiempo en casa, con los niños, con el colegio, con los institutos, y que de alguna forma pues, es natural que emerjan ciertos conflictos familiares, ¿no? Igual un problema también para ciertos peruanos es el tema de no disponer de servicio, ¿no? Con todo este tema de que a veces, pues, o por evitar contagios, ¿no? Pues si va la nana, pues a lo mejor el fin de semana la nana evidentemente pues quiere ir a visitar a su familia, entonces la familia prefiere pues no tener nana o servicio doméstico para evitar cuanto más se pueda el contagio, ¿no? Que también es algo lógico. Entonces es otro problema que preocupa a los peruanos por ahí, ¿no? Y en cuanto a emociones, bueno, ahí se ve claramente, ¿no? Como todo ese positivismo que teníamos al principio, ¿no? Que éramos súper optimistas, bueno, digo súper entre comillas, ¿no? Comparativamente con ahora, súper optimistas, súper solidarios, súper esperanzados, mucha reflexión, ¿no? De, oye, ¿qué va a ser de mi vida en general, ¿no? Está disminuyendo todo, básicamente, ¿no? Disminuye la reflexión, disminuye la esperanza, disminuye la solidaridad. También yo creo que hemos tratado de ayudarnos mucho, pero también es cierto, de hecho se ve, ¿no? En Facebook hay un montón de grupos, ¿no? De cadena de favores y demás, pero te llega un momento cuando uno no puede ayudar tanto, ¿no? Porque ayudamos a todo el mundo que se puede, incluso en la calle pues vemos como hay cada vez más gente que pide dinero, que vende caramelos, gente que necesita dinero para los tratamientos del COVID. Entonces también llega un momento que la gente tampoco puede ayudar mucho más, ¿no? Y tiene que dejar de ser un poquito solidaria, entre comillas, aunque no de corazón, pero sí económicamente hablando, ¿no? Disminuye el optimismo, disminuye un poquito también la compasión, o sea, vemos como que el panorama positivo está no tan positivo, básicamente. Y las emociones negativas, sobre todo, llama la atención la frustración, ¿no? Que es un poquito lo que está más alto prácticamente a día de hoy y sobre todo comparativamente con las anteriores, ¿no? O sea, yo creo que estamos, y es un sentir general, ¿no? Estamos frustrados, ¿por qué? Porque vemos que llevamos ya meses, más de 6 meses y que casi 7 meses, ¿no? Que no vemos todavía un atisbo realmente de mejora, por más que nos digan que sí están mejorando las cifras, pero yo creo que estamos yendo todavía un poquito a peor y que no llegamos a esa meseta que se nos prometió en el 18 de mayo, si mal no recuerdo, ¿no? El ministro de Salud nos comentó que estábamos empezando a estar en la meseta, cuando nada que ver, ¿no? Entonces, mucha frustración en el peruano, ¿no? Era un tema interesante también que nos parecía, oye, ¿qué tan dispuesta está la gente a probar, ¿no? Si está a favor o en contra de que el próximo año, también nos parecía interesante por todo este estrés que supone estar en casa con los niños, ¿no? Y prácticamente no salir, o incluso aunque estés en el instituto de la universidad, no salir de casa, no socializar, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que en cuanto a si están a favor o en contra de que se reanuden los colegios, preguntábamos sobre todo las clases de manera presencial, igual está ahí la cosa, ¿no? O sea, yo creo que aquí también está un poquito de, oye, por ahí deseo, sí, 38% estoy a favor, quizás por el tema oye, pues de que los niños, yo soy papá también y no es por deshacerme del niño que está en casa, ¿no? Sino simplemente porque creo que un niño de 4 años, de 5 años, de 8 años no aprende para nada igual. Creo que hay mucho gap entre la educación virtual en esas edades, quizás en universidad no es tan importante, en algunas carreras seguramente sí, donde lo físico es muy importante, ¿no? Pero creo que el peruano, ese 38.1% lo que nos está diciendo es, oye, yo quiero que mi niño vaya al cole, obviamente de una manera segura, ¿no? Porque creo que es lo mejor también para el niño, ¿no? Que socialice, que esté con la MIS en la clase, ¿no? Más horas, porque eso de hecho que le enriquece un montón. Pero vemos como todavía hay un 28.8 que está en contra, y ahí está el miedo todavía, ¿no? El miedo a, oye, pero es que puede ser un foco de contagio todavía muy importante si se abrieran los colegios en marzo del año que viene. Esos niños que a lo mejor son los menos vulnerables, teóricamente, pero llevan a casa el virus y se puede volver pues, a liar, ¿no? De alguna forma. Entonces, esta es la cosa muy repartida y de hecho ahí lo vemos, ¿no? Un 33.1 está inseguro. Oye, no estoy seguro, no lo sé, no tengo datos suficientes porque además cada semana que pasa nos van contando noticias diferentes, ¿no? Entonces, hay mucha incertidumbre en definitiva sobre el tema de la apertura de colegios, si es presencial o no. Y de alguna forma sí vemos que el 40%, si sumamos todas las opciones que le damos a la derecha sobre la elección virtual o presencial, un 40% sí preferiría, y esta pregunta es abierta para colegios, para institutos, universidades, etcétera, ¿no? Hay un 40% que no es poco que preferiría por ahora, oye, llevarlo virtualmente y físicamente, ¿no? Como que un blended, ¿no? Entonces ahí suma 40% pues esas opciones de 23, de 9.6 y de 7.8, ¿no? Donde hay un mix básicamente entre lo virtual y lo presencial. Igual hay un 27.5 que te dice que le gustaría llevarlo presencial 100%, ¿no? Una cosa es el deseo y otra cosa es luego la realidad, ¿no? Que veamos que
seguimos en marzo complicados con el tema de la pandemia, ¿no? Y que no esté controlado. Y bueno, simplemente 3 slides para no aburrirnos. El panorama político está muy movido últimamente, parece pues eso, pues un poco un circo, ¿no? Por todo el tema de los audios. Es importante que tengamos en cuenta que esta evaluación, repito, se hizo el 28 de agosto al 2 de septiembre, con lo cual es muy posible que si pensamos en la aprobación de Vizcarra, el dato no sea lo más fresco posible, porque seguramente pues, esto le habrá pegado todavía más, aparte de lo que ya le estaba pegando todo el manejo del coronavirus, ¿no? Entonces, el que seamos uno de los países que además estamos siendo famosos a nivel mundial por ser uno de los países con más tasa de mortalidad, digamos, con un escaso control de la pandemia, pues de hecho que está afectando muchísimo al gobierno y al presidente. Martín Vizcarra pues, sigue siendo pues, bastante golpeado, ¿no? En cuanto al manejo de la crisis de salud del coronavirus, vemos cómo está bajando desde el inicio, ¿no? La gente que te dice, oye, bueno, muy bueno, ha sido su desempeño, pues ya estamos en un 42,8, con lo cual bajada significativa. Y, digamos, los que rechazan un poquito el desempeño es un 19,6, igual sigue subiendo. Esto es todo lo que tiene que ver con cómo el presidente está manejando la crisis de salud, ¿no? Entonces, ahí digamos que las noticias pues, para el gobierno no son muy positivas. Lo mismo que en general la pregunta era sobre la gestión del gobierno. Igual sigue aumentando la poca confianza o nada de confianza, la desconfianza en definitiva, ¿no? Y es una diferencia pues notable comparado con la ola anterior, de 36,8, un 43,5% te dice, mira, no confío nada o muy poco ya, tengo muy poca confianza en que este gobierno realmente sepa lo que está haciendo y esté haciendo pues, acciones y, digamos, medidas, tomando las medidas oportunas para corregir toda esta pandemia, ¿no? Y bueno, lo que os comentaba, en cuanto a aprobación de Vizcarra, en concreto esto, ¿se apruebas o desapruebas, digamos, el gobierno de Vizcarra? ¿Cómo lo está conduciendo? Pues igual, aumenta significativamente la opción de desaprueba a un 32%, y los que aprueban sigue, digamos, en un 45%, pero como digo, está a 28 de agosto. Posiblemente hoy, es una hipótesis, ¿no? Como opino, como cualquier otro peruano puede opinar, quizás sería pues un poquito más bajo que ese 45%, pues por el tema de los audios y de toda esta crisis que estamos todos siendo protagonistas, ¿no? Y bueno, testigos, mejor dicho, más que protagonistas. Y bueno, le voy a pasar un segundito a mi compañero que se quite la mascarilla y me la voy a poner yo porque voy a cumplir con las medidas de higiene, y le voy a apagar un segundo la cámara, le paso la computadora para que os presente estos 3 capítulos, ¿de acuerdo? Si tiene alguna pregunta, por favor, sobre todo, quizás ahora que se vienen los datos más interesantes sobre consumo, cambio de hábitos, por ahí que si tienen alguna pregunta nos la comparten y al final la respondemos, ¿vale? Muchas gracias y nos veremos al final. Gracias, Jorge. Bueno, ahora pasamos a revisar algunos datos sobre la coyuntura más del bolsillo, más de consumo, de hábito de los peruanos. Y lo primero que vamos viendo es que se mantiene esta situación crítica, la verdad. O sea, evidentemente no nos hemos recuperado en términos de cantidad de trabajos, los gastos sí, pero los gastos se mantienen, digamos, la familia se mantiene, los gastos son corrientes, ¿verdad? Entonces, veíamos hace un mes que los emprendimientos han sido de manera digital, se mantienen, digamos, y el emprendimiento como manera de poder capear esta crisis, ¿no? Entonces, en términos de la percepción económica del país, se mantiene muy baja, ¿no? Se mantiene como que la mitad, un poco más de la mitad de los peruanos piensa que es muy mala o mala, y el otro tanto como que es regular, ¿no? Hay muy pocos que mantienen una perspectiva optimista de la situación económica del país, ¿no? En términos de la situación personal, ¿no? De la familia, ¿cómo está? Se mantiene, digamos, se mantiene muy mala, peor, digamos, ¿no? Es peor la percepción o la situación económica personal que la del país, ¿no? Y es especialmente mala en las personas de niveles socioeconómicos medios y bajos en particular, donde casi prácticamente 3 de cada 4 peruanos la están pasando muy mal, ¿no? Y también vemos eso en las personas un poco mayores. Cuando les preguntamos a las personas si son capaces de cubrir sus gastos con lo que están recibiendo de ingresos, entonces vemos que más de la mitad de los peruanos están teniendo que cubrir sus gastos con alguna manera, de alguna fuente externa.
¿no? Más de la mitad dice que no les alcanzan los gastos. Entonces, probablemente, como les comentaba hace un mes, están pidiendo préstamos a conocidos, familiares, ¿no? Un poco lo que comentaba Jorge, esas ayudas solidarias de las que la gente poco a poco empieza a cansarse también, ¿no? Entonces es una situación dramática, la verdad. Y nuevamente la situación es más crítica en las personas de mayor edad, ¿no? Y las personas de niveles socioeconómicos más bajos. Ahí hay mayor vulnerabilidad de toda esta crisis, pues, ¿no? Es gente menos empleable, gente con menos nivel, cantidad de estudios alcanzados, ¿no? Entonces, es una situación más complicada para ellos. Habíamos hecho este ejercicio hace un mes y lo quisimos mantener para entender cómo estaba esta afectación del trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay un círculo rojo, digamos, que suma, ¿no? 37.7% exclusivamente dicen que manifiestan que han perdido el trabajo. O sea, ya casi un 40% de la población perdió el trabajo. Y otro tanto está combinado, ¿no? Ese 13.8 son hogares en los que no solo yo perdí el trabajo, sino que alguien más. O sea, dos fuentes de ingreso perdidas dentro de un hogar. Lo que es altísimo, ¿no? Pensar que más de 10% de los hogares han perdido dos fuentes de ingreso. Y hay un 31% de personas que alguien más de su hogar, no fueron ellos mismos, pero alguien más. Entonces, al final del día tenemos un 82% de hogares que perdieron una fuente de ingreso. Que bueno, ahí Jorge comentaba, ¿no? 1.9 millones de personas que han perdido el empleo solamente en Lima. Entonces, bueno, pero si lo llevamos a datos generales, es 8 de cada 10 peruanos han perdido alguna fuente de ingreso. No significa que ese 82.5 en el presente esté sin trabajo, sino que durante todo ese tiempo algunos pueden haber recuperado o no alguna fuente de ingresos, otros han emprendido, pero el impacto está a nivel de 82.5. Luego, en términos de la expectativa o de la esperanza, por tratar de relacionarlo con las emociones, ¿no? Vemos que la mitad piensa que la situación económica de un año va a estar igual, ¿no? O peor en algunos casos, ¿no? Y un tercio, por así decirlo, piensa que va a mejorar, ¿no? Y todavía hay cierta incertidumbre, hay un 18% cerca que todavía tiene cierta incertidumbre. De hecho, esta incertidumbre es mayor, ¿no? En las mujeres, ¿no? Es un poco mayor también en este tramo etario de los millennials, por así llamarlo, ¿no? Entre 30 y 40 años hay mayor incertidumbre. Y bueno, finalmente también en los niveles más bajos hay mayor incertidumbre y hay, digamos, hay menos expectativas de que la situación mejore rápidamente. Como les comentaba, habíamos averiguado si las personas habían emprendido durante la cuarentena y veíamos que los emprendimientos son de alguna manera digitales, ¿no? WhatsApp, vender algo por Facebook, vender algo en general. Y si vemos a nivel general, ¿no? Esa barra que está abajo, que no ha emprendido un negocio, ¿no? Aumenta, ¿no? Es decir, que hay más gente que está emprendiendo. Y como también comentaba, no es que ahora se me ha ocurrido una idea de negocio y voy a hacer mi emprendimiento y voy a diseñar mi producto, mi marca, sino que recurro a esto como manera de subsistir, ¿no es cierto? Entonces, sigue el emprendimiento como manera de recursear de alguna manera los ingresos que se están perdiendo en el hogar, ¿no? Y claro, y también cuando uno lo ve, ¿quién tiene mayor facilidad para emprender? Bueno, la gente de niveles económicos más altos, porque tienen los recursos para probablemente hacer una pequeña inversión, tienen mayor educación para hacerlo de una manera más fácil. Pero vemos que también las personas que más lo están haciendo son personas mayores, ¿no? Que probablemente esta vulnerabilidad que les comentaba los lleva a emprender aún más que las edades más jóvenes, ¿no? Justamente, ¿no? Veíamos que el impacto económico tiene un correlato pues en ciertas actividades, ¿no? Que vamos a ver que algunas personas postergarán algunos gastos, pero también han dejado de estudiar, ¿no? Hay un 30% de personas que han tenido que dejar estudios en el presente año por causas económicas, porque no tenían cómo pagarlo, ¿no? Y esto se sostiene, ¿no? Lo que podría entenderse como que, ok, y deberíamos de repente esperar una medición o dos más para ver si es que este 30% se estabilizó, ¿no? Y decir, ok, ya ese 30% ya es el que va a dejar, o si es que efectivamente hay gente que sigue, ¿no? Metida en esta crisis, sigue perdiendo ingresos y tiene que seguir despriorizando estos gastos. Pero igual un 30% es un montón. Aquí está justamente, ¿no? En términos de los gastos del hogar, no hay mayor variación.
¿ya? Lo que nos dice que no se está recomponiendo nuestra canasta de gastos, es decir, seguimos estancados en esta etapa de la crisis o de la pandemia, como queramos llamarlo. Estamos, digamos, en stand-by, ¿no? Seguimos más o menos iguales. No hay mayor gasto de cosas, digamos, que no son tan prioritarias como, no sé, calzado, vestuario, sino que se mantiene todo de manera similar. Y en términos de la postergación de inversiones o de algún gasto, lo mismo, se mantiene estable, es decir, no hay un reacomodo, no hay este resurgir, ahora sí voy a, no sé, capacitarme, ahora sí voy a viajar, no, es como que seguimos estancados como estamos hoy en día, ¿no? En plena crisis, así es como nos estamos comportando. Entonces, lo que se está postergando sobre todo es meterle plata a temas de arreglos en el hogar y eventos y celebraciones familiares como los negocios. Incluíamos si es que la gente ya ha recibido algún tipo de ayuda económica de parte del gobierno, es decir, uno de estos bonos, y ya vemos que casi la mitad, ¿no?, de la gente ya recibió algún beneficio, algún bono del gobierno, y lo está gastando para gastos corrientes, ¿no? Están básicamente cubriendo su alimentación. Otros para poder pagar servicios básicos y algunos también para medicamentos. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no? Si el bono que recibo es para poder pagar mi alimentación, entonces realmente es una situación complicada. Ok, eso fue, digamos, reflexionando sobre la economía y la situación de los peruanos, pero ahora veamos cambios o qué está pasando en términos del consumo, ¿no? Entonces, o algunos hábitos, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en una etapa en la que el sedentarismo ha crecido de manera forzosa porque estamos básicamente en casa, no por decisión propia, ¿no?, sino por todo este contexto. Entonces, estamos imposibilitados en algunos casos de hacer trabajo físico o ejercicio, ¿no? Y toda esta pandemia nos sigue llevando a ser cautos en algunos servicios, en algunas planificaciones que ya veíamos que no aumenta nada, ¿no? Entonces, en términos generales, aquí tenemos algunos hábitos, ¿no?, y medimos en azul si es que han aumentado y en rojo si es que han disminuido o han disminuido mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que hemos incrementado como peruanos? Bueno, ya veíamos que el tiempo de calidad en familia ha aumentado, ¿no? El tiempo de ocio, por así llamarlo, o que estábamos en las redes sociales, también ha aumentado mucho. El tiempo viendo televisión, esta práctica de la meditación u oración también, digamos, porque este periodo ha sensibilizado a muchas personas, ¿no? Como comentábamos, ya todos tenemos conocidos que o se han infectado o incluso ¿no?, pueden haber incluso fallecido. Ha aumentado el tiempo que la gente se capacita, pero también hemos aumentado de peso, ¿no? Hemos aumentado de peso y de ahí hemos deteriorado nuestra relación en pareja, hemos deteriorado en términos de actividad física y bueno, efectivamente la productividad es lo que más afectado está, ¿no?, la cantidad de horas trabajadas. Y esto nos llevaba a pensar, ok, ¿y qué categorías o cómo ha cambiado nuestros hábitos alimenticios, ¿no?, ya que estamos metidos en la casa tanto tiempo, ¿no? Entonces, si bien mira, ¿no?, esto es interesante porque si uno ve todos estos elementos que más ha aumentado nuestro consumo, ¿no?, las frutas, las verduras, los cereales, todo lo positivo, digamos, ¿no? Carnes, pero claro, al no poder salir a hacer ejercicio, entonces hemos aumentado de peso. Entonces, si bien probablemente la calidad de nuestra alimentación ha mejorado, no necesariamente estamos hablando de cantidad, no necesariamente estamos hablando de que estamos llevando un buen balance como nuestra vida, ¿no? Sí, digamos, estar encerrados nos ha permitido eliminar algunas cosas que la gente no las veía tan prioritarias, ¿no? Como alimentos instantáneos, básicamente, ¿no? Estas sopas instantáneas, todo lo que sea mezclas, postres instantáneos, incluso la comida chatarra es lo que más cae, ¿no?, en términos netos. Entonces tenemos una mejor calidad, por así decirlo, de alimentación. Hemos ido a lo más fresco porque tenemos la posibilidad de estar ahí en la casa, ¿no? Y sabemos porque mucha gente ha descubierto o ha redescubierto su pasión por la cocina, por los postres también. También hábitos que hemos incorporado durante esta cuarentena, ¿no es cierto?, que ya veíamos la vez pasada. Miren, abajo hay una barra en plomo que dice que ya había usado estas opciones antes de la cuarentena, ¿no?, que tiene que ver con estas videoconferencias en Zoom,
o aplicaciones de banco, o compras por internet, y etcétera. Pero hay un 70, cerca de 70% que no lo había hecho. Hay un 70% de peruanos que ha incorporado alguno de estos hábitos en su día a día a raíz de este contexto, que es, o sea, ojo, es casi, es más de 2 de cada 3, ¿no? De peruanos no habíamos usado alguna de estas cosas y la hemos incorporado en nuestros hábitos, ¿no? Y las principales, bueno, las videoconferencias, evidentemente que son para una herramienta principal para trabajo y estudio, pero las aplicaciones de banco y compras por internet han aumentado bastante. También veíamos que la gente ha usado, ¿no? Un 30% ha comprado de manera virtual alimentos ya, ¿no? Y básicamente a través de, esto es interesante, ¿no? Esta ayuda solidaria de repente, pero mucho hemos coordinado con amigos o conocidos que vendían alimentos para, para poder conseguir, digamos, para apoyarnos y poder conseguir nuestros beneficios, ¿no? Otro dato interesante es que le preguntamos a las personas si habían ido a comprar de manera presencial, ¿no? Ya una vez que se liberó, digamos, y podíamos todos ir a comprar, si han ido de manera presencial a estos canales de compra. Y vemos que la gente está yendo a las bodegas, la gente está yendo a los mercados, sobre todo. O sea, se condice muy bien con hábitos normales, ¿ok? La bodega siempre es lo que más la gente utiliza, luego los mercados y luego los supermercados. Pero es interesante también ver que también han podido mantenerse estos canales de manera remota. No todos, efectivamente, de manera online, pero sí remota, ¿no? Puede ser telefónica, puede ser coordinando por un WhatsApp. Pero entonces me parece súper interesante ver que los mercados y las bodegas aparecen como una opción remota de compra. Entonces, no solamente se mantiene su importancia a nivel físico, sino que mantiene una relevancia a nivel remoto. No voy a decir digital porque no necesariamente es digital, pero es súper interesante que han podido, tanto las bodegas como nosotros, los consumidores, mantener esta relación a la distancia, ¿no? Y sobre todo mantener esa prioridad, ¿no? Las bodegas, los mercados, de la misma manera. Y ojo, es más de la mitad, ¿eh? O sea, más de la mitad, ¿no? Porque dice que 44% no ha podido interactuar con estos canales, pero más de la mitad, más del 50% sí lo ha hecho. Y entonces, ¿y por qué? Y los que no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? ¿No? Sea cualquiera del canal, ¿no? Sea la bodega, sea el mercado. Y la principal razón es la desconfianza, ¿no? Que evidentemente estamos incorporando tecnologías y incluso la telefónica, digamos, ¿no? El peruano es muy dependiente de esta interacción cara a cara, ¿no? En todos los servicios. Entonces, bueno, aquí pierde un poco la confianza, la cercanía. Otro elemento es que, mira, ¿no? La cercanía de los mercados u otros centros. Me queda tan cerca la bodega, me queda tan cerca el mercado, que de repente la gente dice, no, me doy una escapadita y salgo de mi casa a comprar algo, ¿no? Es básicamente lo principal. Y de ahí, bueno, no lo he necesitado, o no tengo el dinero, o no sé utilizar ese servicio. Pero básicamente puede ser por ese tema de la desconfianza o por la comodidad de la cercanía de estos canales. En términos de si la gente se está dedicando a estudiar algo o ha aprovechado las plataformas que están ahí para estudiar, ¿verdad? Entonces vemos que hay un 22% casi de personas que han llevado un curso online, ¿no? Y básicamente uno puede ver que a medida que la edad es menor, vamos a leerlo así, hay mayor penetración de estas plataformas, ¿no? Y claro, tiene un correlato con cómo las generaciones más jóvenes incorporan la tecnología mucho más rápido, ¿no? Entonces, mientras más jóvenes la gente, mayor penetración de estos cursos online o estas plataformas online. Otro más interesante es que en las provincias o fuera de Lima hay mayor uso de esta, lo que me ponía a pensar si esto va a tener un impacto, ¿no? En cómo se van a plantear las universidades, los institutos, sus sedes, ¿no? Digamos, fuera de Lima, ¿no? Si van a sostener edificios, digamos, cuando termina siendo cada vez más una opción, sobre todo en la gente de las regiones de Perú, digamos, estudiar de manera remota, ¿no? Y sobre todo, claro, veíamos que en los niveles altos, porque hay mejor equipamiento, mejor conectividad, digamos, hay casi el doble de gente que está estudiando online. Y la verdad es que cuando uno entra a ver en qué plataforma están utilizando las personas, hay una diversidad, ¿no?
ahí Coursera aparece primero, pero en realidad está muy atomizado, digamos, las plataformas que se usan. En términos de que, ok, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a visitar o no voy a visitar un centro comercial? Miren, vemos que la gente, ya un tercio casi, ¿no? 28% de las personas ya visitaron un centro comercial. Y la gente que dice, ok, no pienso visitarlo, empieza a decrecer, ¿no? O sea, hay una caída significativa en la gente que dice, no lo voy a hacer. Lo mismo pasa con términos de viajes, ¿no? Cuando pensamos, si bien no se han realizado todavía muchos viajes, ¿no? No crece el número que ha comprado su pasaje o que ya viajó, sí cae el número de gente que se plantea a futuro, no voy a viajar, ¿no? Entonces ese número empieza a decrecer. Claro, los números siguen siendo muy altos, pero empiezan a decrecer. En esa misma línea, pensando de viajes, le preguntamos a la gente, ok, ¿y cuándo piensas que viajarías, ¿no? ¿Cuándo consideras razonable un viaje de vacaciones o recreación? Y la verdad es que la gente no lo tiene muy claro. O sea, en términos de planificación, sabemos que el peruano no planifica viajaría o 2 años, ¿no? Entonces, no necesariamente hay claridad en qué cosa es lo que va a hacer la gente, ¿no? Y bueno, y cuando hablamos de, ok, ¿y qué medio utilizarían? Bueno, utilizaría básicamente transporte terrestre, ¿no? Pensábamos que íbamos a encontrar cosas interesantes en términos de algunos bienes que sabemos que se han estado vendiendo, ¿no? Queríamos entender si la gente había comprado laptops, si había estado migrando, ¿no? Su medio de transporte, al incorporar bicicletas. Sí hay cierto uso, sí hay cierto, digamos, incorporación de estos bienes, básicamente en el nivel alto y básicamente entre los jóvenes, la verdad. ¿No? Vemos que más del 20% de gente joven, perdón, de gente de nivel alto se compró, renovó una laptop. Sí es relevante decir que no, más del 10% se compró una bicicleta, y si lo juntamos con la bicicleta eléctrica estamos casi por el 15%. Y también aumentaron un poco la cantidad de gente que compró seguros de vida. Claro, habría que ver la otra cara de cuánta gente entró en morosidad o qué sé yo, ¿no? de sus seguros a causa de la crisis económica, pero por lo menos la categoría sigue activa, ¿no? Y en esa misma línea, entonces, hablando de los seguros, queríamos averiguar si la gente cómo priorizaba sus seguros, ¿no? Entonces, evidentemente, hoy en día, ¿qué es lo más importante? Es la salud, ¿no? Y eso es lo que la gente estaba pidiendo, ¿no? Que si piensa en un seguro, pensaría en un seguro de salud, y en un segundo nivel, en algún seguro de vida, a un seguro educativo, y básicamente no se están planteando que sea algo relevante adquirir hoy en día un seguro de vehicular, ¿no? Y esto es, no voy a volver a comentar el ejercicio de segmentación que hicimos la semana pasada, solo voy a mencionar un solo dato al respecto, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio muy simpático de que, bueno, este era nuestro enemigo, el virus, ¿no? Que nos había soltado esta pandemia, ¿no? Este tetanos llamado coronavirus. Y solo quería comentar aquí, ¿no? Que para quizá, digamos, honrar a quienes no escucharon digamos, el webinar anterior, que había 4 perfiles, ¿no? Los reconectados, que era gente muy optimista, los atrapados, que básicamente eran mujeres mayores que les había golpeado mucho la crisis, los abandonados, gente joven que había perdido el trabajo y que se habían tirado al abandono, que sus hábitos se habían ido al ocio, y gente muy disciplinada, que también eran básicamente mujeres, que podían emprender y afrontar esta crisis de la mejor manera. Y lo importante de este slide es que los 2 segmentos del medio, que son digamos, la gente que no es tan optimista, sino la gente que le ha golpeado más duro la crisis y que empieza a perder la positividad, son los que más crecen. O sea, los segmentos de los atrapados y los abandonados. Ese es el dato que yo quería resaltar nada más. Después está la explicación nuevamente de por qué le hemos llamado a cada uno de este tipo, pero nuevamente nos pueden escribir y se los podemos comentar con mayor detalle en algún momento. Y eso es, digamos, en cuanto a lo que queríamos presentar. Tenemos más detalle, nuevamente les decía, de la información. Y queríamos darle el pase a ver si tenía alguna pregunta. Me voy a poner la mascarilla para poder comenzar con ustedes. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, luego de haber escuchado la presentación de Jorge y Daniel, vamos a responder estas preguntas que nos han llegado a esta caja.
aún pueden seguir escribiéndolas, así es que, bueno, la primera pregunta es de María José Rosas, dice, una consulta, ¿la metodología para el recojo es a través de paneles? Sí, la metodología, vamos a sacar un poquito esto. La metodología que utilizamos es a través de panel online. Son más de 1000 encuestas, bueno, en este caso sí, más de 1000 encuestas a nivel nacional y bueno, sí, efectivamente es a través de panel online. No sé si hay mayor profundización al respecto, si quieren alguna repregunta, pero sí, es online. Sí, o en el caso concreto, si nos quiere escribir, le podemos pasar digamos, la conformación del panel para que vea. Es totalmente representativo a nivel nacional, más es Lima y principales provincias. Entonces, el Perú urbano, por así decirlo, y vamos desde el nivel A hasta el nivel D, ¿vale? Gracias, Jorge. La otra pregunta es de Luis Macías. Dice, ¿saben en qué tipo de negocio se han lanzado y si estos vienen siendo exitosos respecto al capítulo de emprendedores? El principal, eh, el principal rubro donde están emprendiendo las personas son estos emprendimientos digitales, ya el WhatsApp, y es básicamente el comer o la venta de productos, ¿no? Y es vender algo por WhatsApp, vender algo por Facebook, vender algo por Internet, por todas estas plataformas, que finalmente, eh, ¿qué es lo que ha generado que esta pandemia estar encerrados y poder hacer uso de la tecnología, ¿no? Es como que la manera de poder seguir conectados ha funcionado finalmente. Y la gente está emprendiendo de esa manera, ¿no? No tenemos el dato de cuán exitosos están siendo, pero sí es relevante decir que se mantiene, digamos, el número de emprendimientos. Es decir, que pensaría que no, todavía no han fracasado, ¿no? Claro, tenemos entre una y otra medición un mes, pero al sostenerse el número de emprendimientos de manera digital, digamos, y de hecho hay más gente que ha emprendido de manera general, yo pensaría que todavía no hay un fracaso, ¿no? Es muy temprano para empezar a medir fracasos. Sí, igual es una buena pregunta para la que ha hecho Luis Macías, ¿no? Yo creo que quizás en la próxima ola preguntemos, porque como dice Daniel, tenemos el dato concreto sobre que es un tema digital totalmente, ¿no? Ya sea por WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿no? Pero quizás sería interesante ver, un poquito preguntar en qué rubros concretos, ¿no? Si la gente está teniendo más negocios, no sé, de ropa, calzado, de alimentación, de qué tipo de productos, ¿no? De qué tipo de rubros, digamos, se están enfocando más estos emprendedores digitales a raíz de la cuarentena. Quizás la añadamos en la próxima hora, nos la apuntamos y si la tenemos, pues ya compartiremos los resultados. Perfecto, Jorge, gracias. Tengo otra pregunta de Susana Tang. Dice, en relación al sector educativo de nivel superior, ¿qué recomendaciones nos pueden brindar? Bueno, esa es una pregunta Mira, yo iría a la slide porque básicamente a la de ¿cómo se llama? La de presencial virtual, por favor. Es una pregunta demasiado, o sea, digamos, demasiado concreta y la verdad que no hemos hecho una pregunta relacionada con ese dato en concreto, ¿no? O sea, sí quería presentar la slide, por lo menos para que la vuelvas a ver, la de esta de virtual, ¿no? O sea, aquí igual tenemos el dato, si Susana Tan nos escribe, podríamos ver exactamente, por ejemplo, qué es lo que le puede ayudar de este estudio, porque no hemos preguntado más, aparte de cuánta gente había dejado de estudiar y demás, al menos la modalidad que esperan en los estudiantes de 18 años para arriba, ¿no? 18, 19 años, la gente justamente que va a hacer estudios, digamos, superiores, ¿no? De 20 para arriba. Entonces, ese dato lo tenemos, se lo podemos pasar si nos escribe y por lo menos por la edad, pues podría haber, oye, si al menos estas personas están ya pensando, tienen, no sé, muchísimas ganas de ir a la facultad o a la universidad, ¿no? O está muy cómodo con lo virtual o de qué depende por edades, ¿no? Puede haber diferencias entre rangos de edades. Eso es lo único que podríamos decir por ese lado, ¿no? Porque básicamente no tenemos ese dato en concreto, ¿no? Pero podríamos ayudarle con esa pregunta sobre edades, si nos escribe. Gracias, Jorge. Han seguido llegando preguntas. Mira, la siguiente que nos llegó es, ¿cuáles son las tendencias en alimentos procesados en el consumidor millennial? Esa pregunta la escribió Pedro Saldarriaga. Sí, la verdad es una pregunta bastante específica, digamos que no está comprendida
Podríamos ver las de este edades, ¿no? estudio. Vamos a... Creo que este gráfico, no lo tengo por... O sea, lo tenemos en el informe. Sí, vamos a compartirlo con ustedes. Para ver Pero por edades, digamos, ¿no? en términos de la alimentación, este tipo de cómo la gente ha cambiado sus alimentos, se va a mantener más o menos parejo para cada tramo etario. Igual lo van a poder ver en detalle, no lo hemos preparado para esta presentación, pero está en el informe que van a recibir. Pero en general, los peruanos, sean de la edad que seamos, hemos incorporado mejores, es decir, cosas más frescas en nuestra dieta, porque tenemos mayores facilidades, porque estamos metidos en la casa para prepararlo, y estamos dejando de depender de cosas instantáneas, que probablemente el tiempo que nos faltaba antes, hoy día lo tenemos, ¿no? Entonces, de repente, ese rol de instantaneidad que era tan relevante en una actividad económica a tope, hoy en día pierde cierta relevancia y habría que encontrar otra manera de conectar estas categorías instantáneas con el consumidor en el contexto actual. Independientemente de la edad, digamos, ¿no? Excelente, y muchas gracias, Daniel. Y bueno, llegó otra pregunta de Gino Cabrera. Dice, ¿el consumidor peruano está más propenso a las ofertas o promociones en supermercados? Y como tal, ¿haría que cambien sus marcas preferidas o prefieren seguir confiando en las marcas de siempre? Mira, yo justo leí esta mañana, en gestión leí esta mañana que, bueno, a ver, nos encantaría responder a esas preguntas, a todas estas preguntas, que son muy concretas. Este informe lo que tratamos de hacer es lo más general posible, porque obviamente no podemos hacer muchas preguntas más. Para la medición próxima seguramente la hagamos. Justo leí esta mañana un dato concreto, ¿no? Que era que si los supermercados subían el precio de la leche, había muchas posibilidades de que los peruanos cambiaran de marca. Evidentemente, sí hemos leído resultados y sí tenemos un poquito del histórico de otros estudios, por ejemplo, que hace Ipsos, sobre tema de ofertas. Ahora mismo lo que el peruano está prefiriendo, y lo leí también ayer, eran descuentos. O sea, prefiero un descuento que un 2x1, ¿ya? Que eso tiene totalmente el sentido de, oye, mira, sí, 2x1 está muy bien, pero ahora mismo no me alcanza el dinero para pagar todo el producto. Entonces, si hay un 80% de descuento, un 30% de descuento, un 40% de descuento, ahora mismo era como que el descuento favorito. Pero igual siempre en Perú el 2x1 es un clásico y funciona muy bien, ¿no? Entonces, sí puede haber un tema de preferencia de marcas. Yo creo que siempre y cuando el precio no suba. Si el precio sube, es muy posible que sí empiece a haber fugas porque la economía está mal. O sea, la economía de los peruanos está, casi el 70% de la gente te está diciendo que está mala o muy mala, ¿no? Entonces, de hecho, que el precio va a ser muy importante, ¿no? Sí, de hecho, la medición pasada habíamos incorporado unas preguntas relacionadas con cambio de marcas. Y sí veíamos que la mayoría de personas, por decirlo ahora, no tengo el dato exacto en la cabeza, pero la mayoría de personas había probado nuevas marcas a raíz de esta pandemia, y la mayoría de gente que había probado estas nuevas marcas las sostendría en el tiempo, es decir, no van a regresar a sus marcas anteriores. Y evidentemente, una de las variables, como ha mencionado Jorge, más relevantes en este contexto es el precio. O sea, el desembolso, ese 2x1 típico que te forzaba a un desembolso mayor, no tiene mucho correlato, digamos, con la situación económica de la gente hoy en día. O sea, yo quiero un desembolso menor. El descuento tiene más sentido que un 3x2 o un pack, qué sé yo, de cosas innecesarias. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Y para finalizar, la última pregunta, en honor al tiempo, de Marco Antonio Mija, dice, ¿el próximo año visualizan que la asistencia de los alumnos puede incrementar o se mantendrá? Bueno, igual es una pregunta complicada. Recordemos que hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre. De hecho, hay, como veíamos, casi era un tercio que pensaba que quería clase presencial, otro que no sabía, otro que quería física. Yo creo que hay mucha incertidumbre por el contexto propio en el que nos encontramos, ¿no? Sí nos da la sensación, justo hilando con el tema del precio y viendo cómo creo que el dato era casi un 30% de personas que ha dejado institutos o universidades por las pensiones, ¿no?
sí, y es una sensación, ¿no? O sea, creemos que sí da la sensación de que menos gente se va a matricular, o sea, por pura lógica, ¿no? O sea, nuestra sensación es que que podría disminuir el caso de alumnos que se van a matricular en los próximos cursos, ¿no? Además, la universidad, que es más cara justamente, quizás en niveles muy altos, ¿no? En una básicamente, ¿no? No afecte tanto, pero es muy probable que sí, en niveles B o C, el tema del precio es uno de los ítems que se postergaba también, ¿no? Entonces, si juntamos todo, ¿no? La incertidumbre, el precio, la intención de postergación y que ya actualmente hay mucha gente que ha dejado los estudios, la sensación apunta, o sea, todos los ingredientes a que no creo que haya un aumento de estudiantes. O sea, por lógica, ¿no? Aumento no lo creo, si esa es la pregunta. Que se mantendrá, yo diría que disminuirá un poquito. No sé cuánto, claro, no sabemos el porcentaje, pero la sensación es que va a disminuir por todos estos datos colaterales que estamos viendo, ¿no? Entonces, sí parece que puede ser, pues, digamos, importante o sea, no importante el descenso, pero sí importante el dato de que es muy probable que descienda, ¿no? Que disminuya el número de alumnos matriculados, justamente por todo este contexto. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias a ti, a Daniel, por contestar las preguntas y también agradecemos a todos los que nos hicieron llegar sus preguntas. Damos por finalizado así nuestro seminario llamado Impacto de la pandemia en los hábitos y consumo de los peruanos. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y si tienen cualquier duda o si es que también desean profundizar en el estudio, también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo de contacto que es info@activasite.com y también los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros próximos eventos. Que tengan un buen día, Jorge y Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Terry, muchas gracias a todos. Igual les vamos a compartir el informe entre hoy y mañana seguramente a las direcciones de mail que nos han pasado. Gracias.